Creamos estrategias eficaces de marketing digital para tu negocio, campañas en redes sociales, Google, creatividad publicitaria, diseño y sitios web. Unideas. Mira nuestras propuestas en www.unideasweb.com. @ está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio @ generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio @. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Nadie se salva solo. Mi nombre es Darío Miranda, estoy acompañado por mi compañero Mariano Nieva. Hoy María Laura está del otro lado del cristal, como se dice, haciendo producción. Hola Mariano. ¿Cómo andas, Darío? Bien, bien. Gusto volver a tenerte acá. Bueno, gracias. Después de una pequeña intervención quirúrgica, sí, nada grave, saliste bárbaro, así que... Nada grave. Y bueno, mirá qué tema, ¿no? La salud. La verdad que nosotros justo veníamos conversando sobre estos temas. Venimos preocupados como todo el mundo, ¿no? Esta cuestión que está pasando, sobre todo con este brote de sarampión, ¿no? Que afecta tanto a los chicos, que afecta tanto... O sea, que estaba leyendo acá unas estadísticas que me llamaron mucho la atención, que bueno, es algo que uno puede dar por sentado, ¿no? Que el 85% de la vacunación que hay se hace en forma pública. No, lo pienso en base a este conflicto del Garrahan y demás, ¿no? Que estamos viviendo. Ahora, qué increíble, ¿no? Pensar en esas enfermedades ya erradicadas en algún momento y que hayan vuelto otra vez y con tanta fuerza. Vos algunos datos tenías, algo has leído. ¿Qué pensás, por ejemplo, o qué pudiste recabar? ¿Tiene que ver con malas medidas sanitarias, políticas que no son buenas de parte de salud? Sí, evidentemente la vacuna lo que hace es blindar a la población, eso no cabe duda, ¿no? No soy un entendido al respecto para decir, bueno, qué es lo que pasó acá, pero lo que recuerdo es sí que antes de la pandemia, por ejemplo, mucho antes de la pandemia, en California se había extendido un movimiento antivacunas muy importante, que no vacunaban a los hijos, y había habido un brote de sarampión como el que nos está ocurriendo ahora a nosotros. Claro. Acá por lo que yo pude ver, por los datos que tenemos recabados, es la falta de refuerzos, ¿sí? Pero bueno, viene todo por esto, Mariano, que yo creo que vos pensás igual que yo en este sentido, de cómo se vuelca la salud pública en el sector público. Claro. Y cómo estos ataques verdaderamente que estamos viviendo al sector público verdaderamente nos golpean en todos lados, sobre todo en la salud. Yo recuerdo, no sé si haces memoria, vos también tal vez te pase lo mismo, Darío, esas vacunas vencidas durante el macrismo. Sí. ¿Te acordás? Sí, no me acuerdo de qué era, pero esto ya es un síntoma, ¿no? Sí. Que un gobierno, un Estado, un Ministerio de Salud deje vencer vacunas, ¿no? Sí. Con todo lo que se implica y con lo necesario que es, como bien decías vos, para blindar a la población, en este caso la niñez. Sí, claro. Sí. Aparte, bueno, esta cuestión de que, ¿te acordás que durante pandemia éramos todos producto de experimentación prácticamente? Porque no se sabe, se dice que una vacuna tiene que tardar 10 años en probar su eficacia. Y durante pandemia, fuimos todos, era de hoy para mañana vacunarnos todo el mundo. Así que bueno, un tema bastante árido, bastante bravo el de la vacunación, ¿sí? Queríamos tocar un poquito este tema, sí, así muy por arriba como lo estamos haciendo, para llamar un poco la atención a la lucha del Garrahan, ¿no? Acá, bueno, obviamente no se puede estar cascoteando así de manera involuntaria prácticamente, a discreción, uno de los mejores centros infantiles que hay en el país, ¿no? Sino el mejor no solo del país, sino de Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos sin mucho levantar la voz desde aquí y y hacer un llamado, no jodan con la salud pública.
Sumamos a eso, nos sumamos a las marchas, a los reclamos, a las movilizaciones que están haciendo los compañeros y compañeras de la salud pública y en particular y en especial del Garrahan, un espacio tan importante, tan querido, ¿no? Y donde, bueno, no solo se atienden y se salvan vidas de los niños y niñas argentinos, sino que vienen de todas partes y te incluiría del mundo, de Europa incluso, a atender patologías. La verdad que nada, lo que como decías hoy recién, Darío, lo que está agrediendo en cuanto a política de salud pública, entre tantas cosas, este gobierno es inaudito, es incalificable, y la verdad que nos llena también de bronca, pero también de mucha tristeza, sí, es lo tristeza. Que pasa, ¿no? Lo que estamos viviendo es una tristeza porque los tiempos turbulentos que estamos viviendo son verdaderamente, mira, una cosa que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver a su vez con esto del sector público. Durante muchos años en Gran Bretaña hubo un debate acerca de si los trenes eran un gasto. Es decir, si los trenes, vos sabés que los trenes dan pérdida en todo el mundo, Sí, ¿no? sí, claro. Y si eran un gasto, si verdaderamente eran un gasto. Y se llegó a la conclusión de que no, que obviamente que el sector público tiene muchísimas cosas, y no estoy hablando de lo personal de los funcionarios, que lamentablemente lo hemos vivido en este país, que son necesarias, que son sumamente necesarias para la población. Entonces, bueno, yo detesto el populismo, te soy sincero, pero también detesto el maniqueísmo. Claro. Y lo que estamos viendo es eso, precisamente. O un lado o el otro. Una vez me dijo alguien que sabía mucho, que mientras nosotros vemos lo blanco y lo negro, por abajo se están haciendo los grises, ¿no? Claro, bueno, claro. Entonces, bueno, no metamos en eso, no endemonicemos, ¿se dice? Sí. a todo aquello de lo cual no pensamos igual, pero que bueno, que atañe al bienestar de la población. Por supuesto, eso tiene que ver con los juegos de la democracia también, como también hablar muchas veces de esta dicotomía que también es falsa, de el Estado y lo privado, Sí, no totalmente. enfrentado. Digo, me parece que el mundo también ha mostrado eso, más allá de que uno, por supuesto, siempre quiere más Estado presente, pero también, digo, a veces, ¿no?, una cosa media privada. También es bueno en ese cruce que puede haber, Sí. para poder llegar a buenos puertos, muchas cuestiones, ¿no? La inteligencia, digo, el llegar a todos, pero también el capital, ¿no?, privado, que también hace que la diferencia muchas veces, para por lo menos equipar lugares y Sí, demás. Así que digo, sí, siempre tal bienvenido la posibilidad de poder también de alguna manera juntar esos mundos, ¿no? Tal cual. Así que bueno, este ha sido un pequeño aporte, un pequeño apéndice, porque bueno, nosotros hablamos, esto es un magazine y se sabe que un magazine tiene que tocar la actualidad también. Y bueno, queríamos aportar este pequeño granito de arena, ya lo haremos con más profundidad próximamente. Dentro de perdóname. Dale. Dentro de este mar turbulento, hoy tenemos un remanso, ¿sí? Hoy tenemos, porque oasis es en el desierto, creo que es remanso. Claro. Hoy encontramos la bonanza, Mariano. Así es. Y esto, como es vivo y como está todo perfectamente bien, está ingresando a los estudios en vivo el señor Claudio Kleiman. Él es periodista, músico, escritor, un referente y un maestro para muchos que nos animamos y muchas a hacer periodismo de rock. Así que, Claudio, mientras se acomoda, mientras se pone cómodo, bueno, vamos a hablar de rock and pop, vamos a hablar de Expreso Imaginario, vamos a hablar de música y por supuesto también de un concierto que se viene, un show de Claudio y su gente, Ramón de la Vega, Lucio Tapia, con el amigo Gillo González, también allí en Stramer Lado B, el próximo domingo 15, víspera de feriado del lunes 16. Claudio Kleiman. Claudio, ¿Cómo andás? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes, amigos. Un gusto estar acá en Radio Arroba y con ustedes. Qué bueno siempre tenerte cerquita, escucharte. Gracias, como siempre, por acudir a los llamados. Es un gusto. Así que, bueno, nada, Darío, ¿querés inaugurar vos las preguntas con empezamos el por el señor Kleiman? principio. Dale. Empezamos por el principio. Hay que hacer memoria. Y sí, mirá, Hace mucho. una publicación que yo no la tuve mucho porque yo era más del apelo. De Expreso Imaginario, contanos, Claudio. Bueno, ¿por dónde empezamos, María? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo, como siempre nos gusta, es muy linda tu llegada. Y es muy linda también cómo conoces a Jorge Pistocchi, uno de los grandes mentores de eso. Bueno, mi llegada al Expreso fue a través de Alfredo Rosso, que ya había colaborado con La Mordisco, viste que hubo una revista Mordisco que salió antes del Expreso, entre el 73 y el 75. Posteriormente Mordisco saldría como suplemento de rock del Expreso, ¿no? Y bueno, y Alfredo, bueno, esto ya lo he contado otras veces, Sí, pero sí. Alfredo lo conocí en La Colimba, La Colimba en la PM 101, que ahora por esas ironías del destino se transformó en un supermercado mayorista,
¿Cuál es eso? Los que venden, bueno, no importa. Sí, sí. Material de construcción. Ah, claro. Ahí en Palermo. Y bueno, y Alfredo se dio cuenta que yo sabía de música, qué sé yo, con los modestos medios de que disponíamos en esa época. Y entonces me dijo, te voy a presentar a Pistocchi, tenés que conocer a Pistocchi. Fuimos todavía con el corte americano. Media americana. De la colimba iba media americana, en el mejor de los casos, digamos. Bueno, a conocer a Jorge, siempre digo que eso fue un antes y un después. Jorge era un tipo muy, ¿cómo decir? Muy magnético, tenía como muy carismático y un tipo que le fluían ideas todo el tiempo y vos le creías y nada, tenía como el poder de conformar grupos a su alrededor. Vos le creías y no solo le creías, sino que querías participar de cualquier aventura en la que él se estuviera involucrando. Y bueno, Jorge nos contó, en ese momento la Mordisco previa al Expreso había dejado de salir, pero él nos contó que estaba planeando una nueva revista que iba a ser Expreso Imaginario, que iba a ser una revista de cultura rock. O sea, Jorge veía que al rock la música, solo la música le quedaba chica. Bien, ¿viste? Que bien. él quería... Te interrumpo un cachito, Claudio. Esa es la idea, ¿no? Que todos dicen la cultura rock, porque, o sea, el rock traspasa el mismo hecho de la música, ¿no? Eso es lo que ustedes captaron en ese momento. Sí, tal cual. El rock es una forma de ver el mundo. Claro. Y una forma de, yo diría también de transitar la vida, ¿viste? Porque no es una plataforma política, es como una plataforma existencial, diría. Entonces, el rock estaba transformando, de hecho, todo, las relaciones entre padres e hijos, cómo la gente se relacionaba con su entorno, con la naturaleza, cómo la gente intentaba formas de convivencia por fuera de la familia tipo establecida por el sistema. Estaba por fuera de todo lo establecido, de las religiones establecidas, ¿viste? Había como formas de ver el mundo que de repente que no pasaban por, o sea, qué sé yo, Krishnamurti no creó una religión de los krishnamurtianos, ¿viste? Claro, Él al contrario decía que no, que cada uno tenía que ser como su propia guía, digamos. Claro. Bueno, y además la influencia del rock, por supuesto, en todas las ramas del arte, ¿no? Había pintores rockeros, teatreros rockeros, en la danza había exponentes del rock en la danza, en fin. Todo eso Jorge aspiraba a englobar dentro de las páginas del Expreso. Jorge y por supuesto Pipo Lernoux, que fue su codirector, y creo que lo consiguió, que lo conseguimos bastante bien, ¿viste? Transmitir como esa visión del mundo a través de una revista que además salió en la peor época de la historia de nuestro país. Justo coincidieron con el proceso, sí, del 76 al 83. La dictadura cívico-militar, del 76 al 83, y esos primeros años fueron durísimos en cuanto a la realidad argentina. Y bueno, el Expreso nos dio, siempre digo esto, que el Expreso nos dio como una plataforma de salvación a muchos de nuestros lectores que, viste, empezaron a sentirse menos solos, que había otra gente que pensaba como ellos. Siempre tenemos que remontarnos a una época donde no había internet, no había celulares, no había nada. Las comunicaciones eran por carta, a través del correo.
Eso también fue un gran medio de difusión, ¿no? Porque tenían el tablón atrás donde yo busco baterista, que hoy en día se hace por redes, pero bueno, en esa época... Cual. Sí, tal cual. Inclusive ya en otra época posterior del Expreso eso se amplió a un suplemento para músicos, claro, que dirigía Pettinato. Pero sí, y no solo lo de busco músicos, sino busco gente, claro, busco gente que le guste la poesía, sí, que sí, quiera charlar, que le guste, qué sé yo, tal música, porque también es bueno recordar la importancia que tenía la música en las vidas de la gente, ¿no? Porque hay un antes y después de Internet. Después de Internet la música llegó a todo el mundo, es muy fácil acceder a la música, pero dejó de tener la importancia que tenía, claro, inversamente proporcional a la cuestión. Antes la gente se reunía para escuchar música. Claro. Sí, y pensaba también lo que dijiste de Jorge, Claudio, que vos a Jorge también lo empezás a seguir un poco porque le creías. Y si es lo que cuesta creer hoy es en este mundo de las redes sociales y demás, ¿no? Digo, en ese momento era la mano a mano, cara a cara, que el proyecto era y te lo decía el mismo tipo. Por eso digo, le creían, y entonces lo siguieron justamente por eso. Hoy, ¿a quién le crees, no? Digamos. Sí, además que Jorge tenía como un ideario completamente desprejuiciado, ¿viste? Yo claro, había militado políticamente antes del Expreso y eso, y estaba más acostumbrado a gente que se guiaba, que se regía por determinadas doctrinas, ¿viste? O por determinados libros. Jorge... Sí, los dogmas, digamos. Sí, ¿no? Digamos que Jorge, él mudaba completamente de dogma Jorge, todo el tiempo. Y en ese sentido también es como un buen representante, claro, de la cultura rock, porque era completamente abierto. Las ideas que tenían no partían de ninguna ideología, claro, así que pudieras encuadrar. Claro. Era completamente libre y tenía unas ideas fantásticas todo el tiempo. Que bueno, que Pipo era un buen medium como para bajarlas a la realidad, claro, ¿viste? Porque era un tipo que, si bien tenía todo su lado místico y todo lo que conocemos de Pipo Lernoux, también tenía los pies en la tierra y era un tipo muy eficiente para justamente para llevar a cabo ideas que de repente podían parecer medio disparatadas o medio irrealizables. Claudio, vos hablaste hace un ratito, decías que la cultura rock, yo cuando era pibe, a los primeros que empiezo a escuchar hablar de cultura rock es a Clayman, es a Rosso, al Indio Solari. Vos dijiste que, claro, que la cultura rock te cambia de alguna manera la manera de ver el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te cambió puntualmente a vos cuando ingresás al mundo de la cultura rock? ¿Qué parte del mundo te cambió a tu visión joven en aquel momento y todo esto, no? Y vos pensás que la perspectiva para un joven de clase media, de familia judía como yo, era seguir los pasos de nuestros padres, ¿viste? Mi papá era escribano y él soñaba con que alguno de sus hijos siguiera su camino, heredara, claro, la escribanía, le iba bien, siempre laburó con su profesión, qué sé yo. Y bueno, el modelo que te ofrecía el sistema era perpetuar el sistema, justamente. Estudiar, recibirte, o, viste, había una cuestión también de clase social. Si eras de una clase social que estaba más abajo, de repente trabajar como, no sé, viste, lo que fuera, empleado bancario o obrero de la construcción, según cuál fuera tu origen, sí, claro, tu origen social, tu barrio, y era como era una perspectiva solamente basada en lo material, y nosotros empezamos a buscar un camino espiritual, ¿viste? Claro, un camino, claro, donde las recompensas materiales no eran tan importantes, nos importaba alcanzar la plenitud o algo parecido a eso como seres humanos, y eso no estaba en los libros de la Facultad de Derecho. Claro. Así que bueno,
cambió completamente la cuestión, ¿viste? Porque la música te abría la cabeza, en los recitales también conocía gente que fue como una oleada planetaria que se extendió y se llevó puesta a por lo menos un par de generaciones, claro, ¿no? Con los Beatles ahí llevando la bandera ahí en la proa del barco, digamos. ¿Podés respirar cultura rock hoy, en el siglo XXI? Sí, pero no está, digamos, no ocupa un lugar en el mainstream de la cultura, ¿no? Hay tipos que siguen siendo multitudinarios y siguen siendo cultura rock, no sé, Divididos es cultura rock, La Renga es cultura rock, qué sé yo, Los Piojos son cultura rock. León, te diría, León, bueno, trasciende la cultura rock, pero es un tipo que con raíces en la cultura rock, claro, y que ha sido siempre fiel a eso. Ahora, de última no importa el nombre que lleve, si le ponemos cultura rock, pero ese ideario humanista estaría bueno que fuera continuado, especialmente en estas épocas que pareciera que la corriente de la historia va completamente en sentido contrario, ¿no? Claro. Me parece que... Porque viste también en el Expreso, por ejemplo, otra de las cosas que tenía era mostrar que la cultura rock no había nacido con el rock and roll. Claro. Que aunque antes había tenido otros nombres, ponele, ¿viste? Qué sé yo, el Expreso sacaba notas de los tipos que habían sido como los surrealistas argentinos, ponele Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, Jules Solar. Claro. Y esos tipos eran rockeros, claro, antes de su tiempo. Claro. De eso implica la cultura rock, evidentemente, claro. Eso implica. Y por eso digo que de última tampoco es tan importante el nombre que lleve, pero sí las ideas que se llevan adelante, ¿no? Claro. Bueno, vos hablaste de León Gieco, y vos tuviste un encuentro muy lindo con el tema de Ushuaia La Quiaca, ¿no? Sí. Todo ese pandemonium que armó León, que como vos dijiste bien recién, no se queda únicamente con la música, tiene una cabeza un poquito más abierta dentro de la cultura rock. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, vos sabés que justamente cuando se cumplieron ahora se van a cumplir, bueno, sí, este año se cumplen los 40 años de Ushuaia La Quiaca, donde se cumplieron los 20, allá por el 2003, 2004, por ahí, ¿no? Sí. Hicimos un libro sobre Ushuaia La Quiaca, donde un poco León Gieco y Gustavo Santaolalla, que había sido el productor y un poco el ideólogo también de esa aventura, contaban cómo se hizo. Estaban las fotografías de Alejandra Palacios, que son impresionantes, y había testimonios de muchos de los músicos participantes. Y yo, además de hacer el libro, hice un prólogo donde justamente hacía hincapié en eso que vos decías, que decía, bueno, que no es casual que esta recuperación del folclore de raíz, porque el folclore que recuperó de Ushuaia La Quiaca era un folclore que estaba por fuera del folclore del mainstream folclore, ¿viste? Qué sé yo, los chachaleros, los fronterizos, todas las cuestiones que eran como el folclore más visible, digamos, con todo respeto por los chalcha y por es lo que no se ve, evidentemente. Pero bueno, esto era buscar el folclore de raíz, una forma más, formas del folclore más cercanas al folclore auténtico, digamos, sin todo el condimento. Claro. Además ustedes iban a buscar, Claudio,
Ustedes iban en búsqueda del hecho folclórico en el pueblo. No es que recibían en algún lado a los artistas. No, tal sino que cual. ustedes Bueno, iban a León buscar. y Gustavo tuvieron como un poco como maestra, como Sí. guía espiritual de ese proyecto a Leda A Leda. Valladares, que era una persona musicóloga, investigadora, además de música y poeta y escritora, que había hecho lo mismo, había hecho de hecho un mapa musical de la República Argentina, yendo a buscar el folclore auténtico en sus lugares de origen. Claro. Y eso, bueno, ellos lo consideraron como un antecedente fundamental. Incluso Leda les recomendó algunas de las personas a las que podían ir a ver, que todavía estaban, algunas, Leda lo había hecho esto durante los años 60 y primeros 70, y esto era a mediados de los 80, todavía algunas de esas personas estaban vivas y seguían cantando y tocando. Terminando esta idea que yo te estaba diciendo, que en el prólogo eso yo ponía que esa búsqueda del folclore de raíz no casualmente había sido llevada adelante por esta gente como Gustavo y como León, que provenía de la cultura rock. Porque la cultura rock te daba como la visión cósmica para encarar ese proyecto. Incluso Leda Valladares habla en Ushuaia La Quiaca, que dice que los chicos del rock son los herederos de ese grito primal de la baguala y de la vidala, que es un grito que viene del fondo del espíritu, ¿viste? Que no tiene no tiene filtro, Claro, sale directo. filtro, claro. Así que, bueno, esa fue una excursión muy linda que lamentablemente quedó trunca, porque en un momento Cerasco, que era el director de Music Hall, que era el sello donde estaba León Gieco, dijo: no, esto ya es demasiado, y les cortó los víveres. Pero bueno, o sea que quedaron regiones que ellos pensaban también repetir, como la idea de un mapa musical de la Argentina, como había hecho Leda. Claro. Quedaron regiones sin recorrer, pero lo que se hizo fue fantástico, fue invalorable, ¿no? En las regiones donde se hizo, qué sé yo, en Tucumán, en Santiago del Estero. Algunas cosas después fueron continuadas por ejemplo, cuando el Chango Spasiuk hizo una especie de, muchos años después, de Ushuaia La Quiaca, de Misiones, de toda la zona de Misiones y de parte del litoral, claro. Sí. Y él mismo decía que lo consideraba como una continuación de Ushuaia La Quiaca, porque fue a buscar como las raíces del chamamé con ese proyecto. Claro. Claudio, te hago una última, al menos yo, sobre el Expreso Imaginario. Viste que siempre se dice si eran conscientes de lo que estaban haciendo en ese momento. Bueno, yo te pregunto otra cosa, en esa línea igual, ¿no? ¿Sos consciente con los años? ¿Fuiste consciente vos, Alfredo, Pipo, de todo lo que realmente dejaron para la cultura rock en cuanto al periodismo escrito, el periodismo de anticipación, por esto que hablamos, ¿no? Tantas cosas que ustedes, antes que nadie, pusieron el ojo ahí. Bueno, hemos sido conscientes un poco a través de los años al recibir la respuesta de gente como ustedes, justamente, ¿viste? Como que nos recuerdan y nos dicen lo importante que fue para mucha gente las páginas de esa publicación. Eso, por supuesto, no puede hacer menos que llenarte de orgullo y tratar de hacerle honor a esa cosa que empezamos con el Expreso, porque también otra cosa que pasa, viste, que en este país ves tanto panqueque que se da vuelta en el aire, que bueno, yo pretendo ser fiel a esa ideología de la cultura rock y a esa cosa que empezamos con el Expreso. Bueno, yo dos cositas te voy a pedir: que nos hables de los corresponsales, si te acordás de aquella época. Había un muchacho en Rosario, un tal Rodolfo Páez, que anduvo bastante bien, ¿no? Anduvo bastante bien, sí, esa fue una idea, creo que fue de Pipo la idea, porque empezamos a ver que, bueno, mucha gente nos
nos escribía del interior. Imagínate que en el interior se sentían más desprotegidos todavía que aquí en Buenos Aires, y contándonos de lo que pasaba en sus ciudades o en sus provincias, grupos, nos comentaban recitales. Entonces nosotros les propusimos que se convirtieran en corresponsales, los tipos que más escribían, que eran más piolas para relatar, para documentar, para hacer una crítica de un recital, contar algún hecho así destacado, que se convirtieran en corresponsales de sus provincias. Bueno, Patricia Perea también. Claro, el premio era justamente enviarles una corresponsal una credencial del Expreso, claro. que bueno, que te imaginas que para esos pibes era un tesoro, porque les permitía acceder a recitales, onda, no, yo soy el corresponsal del Expreso Imaginario, y bueno, y sí, como vos recordabas, Mariano, Fito Páez fue corresponsal del Expreso en Rosario. Patricia Perea, que pasaría a la historia como Peperina. Claro. Lamentablemente ya no está con nosotros, sí. Patricia fue una buena amiga mía, se convirtió en corresponsal del Expreso en Córdoba, y hubo más gente que ahora no recuerdo, pero... ¿Sandra Russo también nos acercaba como Sandra Russo no se acercó también Sandra Russo se acercó, con lectores también? Sí, a través de una carta o de unas cartas del correo de lectores. Claro. Y bueno, y nosotros le propusimos que se diera una vuelta por la redacción, y se convirtió en colaboradora del Expreso, y eso fue también el inicio de una carrera periodística muy, muy destacada por parte de Sandra. Qué plantel de gente, uno se piensa rápidamente, Claudio, ¿no? Desde el Negrito Fontova hasta Fernando Basabru, ¿no? Tanta gente que realmente Pineta, fue parte del Expreso, ¿no? Sí, nuestro fotógrafo Huberto Sagramoso, Click Moderno, la tapa de Click Moderno, que era mucho más que fotógrafo. Bobby Curto, que era como un experto en la cultura oriental, era como un maestro zen dentro del Expreso. El Negro Fontova, que era muy, muy, muy importante. José Luis D'Amato, que era un tipo que también muy pionero en cuanto a su visión de la ecología, y además la llevó adelante en su propia vida. Después se mudó a Córdoba, a San Marcos Sierra, e hizo una casa ecológica que venían a hacerle notas de distintos lugares del mundo. José Luis nos dejó también hace poco, el año pasado creo que fue una pérdida muy importante, pero fue una parte muy importante de todo el Expreso, porque era ecología y ciencia sus terrenos, y los manejaba con mucha autoridad y con mucha creatividad. Así que bueno, un montón de gente. Estoy dejando afuera. Sí, pues fue una movida tan grande que pasa esto. Estaba Resorte Hornos también, por ejemplo. Resorte, iba. Claro. Resorte, que fue, que apareció, y era... el Negro Fontova le dio la bienvenida, porque era el tipo que lo podía ayudar, porque el Negro Fontova tenía que hacer todo, ¿viste? Las ilustraciones de los avisos, claro, de las notas, de todo. Y entonces vino Resorte y compartió un poco ese trabajo del dibujo, el dibujo artístico, que era parte de la gráfica del Expreso. Claro. Y un tipo también muy metido con la ecología, que después se fue a vivir a Bariloche, hizo una revista muy importante, Alternatura, que también una revista contracultural de la región, con una visión ecológica muy importante. Estamos conversando con Claudio Kleiman, se nos fue la primera media hora de programa. Vamos a escuchar un tema de su disco Era Hora. Vamos a escuchar Para Dejar la Ciudad y seguimos con más. Dale. Vamos.
edificios chorrean humedad y en mi serere, a donde mires, dices todo lo que hay. Hoy es un buen día para dejar la ciudad. Por las veredas hay gente triste, miradas de ansiedad. Y la humareda de colectivos a todo lo que da. Hoy es un buen día para dejar la ciudad. Están por estallar. Se oye a lo lejos la sirena de un coche policial. Hoy es un buen día para dejar la ciudad. Llueve, chorrean humedad y en Plaza 11, a donde mires, grises todo lo que hay. Hoy es un buen día para dejar la ciudad. Hoy es un buen día para dejar la ciudad. Ya me voy. Hoy es un buen día para dejar la ciudad. Ahora, Indio, lo que no queda claro es lo siguiente. Yo no lo tengo claro y probablemente vos tampoco. A mí me parece realmente, digamos, estoy de acuerdo en la posición que han tomado ustedes de no meterse dentro del circo de los medios de comunicación, donde esta es la novedad de la semana y qué sé yo, y es reemplazada la siguiente semana por la siguiente novedad que les trae más rating, etcétera, etcétera. Y aparte se sabe, bueno, de los intentos de los partidos políticos de capitalizar las marchas. Yo sé que la marcha del jueves pasado terminó en disturbios que siempre, bueno, un grupo pequeño, qué sé yo, que terminó y la cana dando palos, bueno. Ahora, digamos, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, digamos? Cualquiera que siente indignación frente a lo ocurrido con Walter, frente al problema de la represión en los recitales. Yo creo que se está haciendo, fuera de lo que en este caso opine uno, eso está sucediendo. ¿Qué se tendría que hacer? Yo creo que cuando uno está preso de un estilo social, lo primero, lo básico que tiene que de movida darse cuenta que eso está pasando. Nosotros hacemos hincapié en esto, fundamentalmente, para que esos dolores perduren más allá de la necesidad de los medios de comunicación y de los notables.
Junio del 91, Los Redondos hablan por primera vez del caso Bulacio. Vos ahí estás con el Rafa Hernández en Piso 93, mítico programa de rock and pop. Bueno, queremos meternos un poquito ahí también, con este recuerdo, Claudio, en Los Redondos, tu relación con ellos y el periodo de rock and pop. Bueno, Los Redondos, vos sabés que mi relación empieza muy temprano porque tuve la suerte de presenciar esos recitales que ahora son históricos, que fueron los Lozanazo en La Plata, y bueno, y de hacer la primera nota de Los Redondos, siempre digo la primera, la segunda y la tercera, que aparecieron en el Expreso Imaginario, primero comentando ese recital de La Plata, después comentando el recital en su debut en Capital, en el Centro de Artes y Música, y después esa famosa nota donde habla Patricio Rey. Así que bueno, la relación venía de ahí, de los años 77, 78, y bueno, con Piso 93 fue un programa que hicimos con el querido Rafa Hernández, que ya no está con nosotros, esas muertes medio inexplicables que ocurrieron durante la pandemia. Y bueno, mucha gente lo recuerda. Yo era musicalizador y también bueno, el equipo inicial, Rafa Hernández empezó haciéndolo con Bobby Flores como un programa de música New Age, que era el furor de ese momento. Claro. Era una cosa nueva que aparecía en ese momento. No era furor, justamente ellos les interesó dar a conocer como esa corriente, ¿viste? De música que era una música en general instrumental, así muy tranquila, qué sé yo. Bueno, Bobby duró poco y ahí Rafa me convoca a mí y yo humildemente fue el que le dio la personalidad a Piso 93, porque yo era el musicalizador, y ahí empecé a hacer una musicalización más rockera, pero rockera de cultura rock, justamente, ¿viste? Donde aparecía de todo, y eso era una anomalía total dentro de la rock and pop, que siempre fue como muy ortodoxa del rock, y había como una lista de temas de la cual nosotros zafábamos milagrosamente porque íbamos en un horario medio marginal, pero que todos los demás programas respetaban a rajatabla, ¿viste? Y bueno, y hubo programas especiales donde vinieron músicos que normalmente no iban a ningún otro programa de radio, o que iban muy raramente a programas de radio, y eso por la amistad conmigo, hay que decirlo. Eso fue así, porque al Rafa no lo conocían, y yo respetuosamente, cuando venía alguno de ellos, lo dejaba al Rafa, el conductor del programa, un poco condujera las entrevistas, y yo me metía, ¿viste? De hecho, en esa entrevista, en la primera parte de la presentación, el Rafa dice, bueno, acá está Claudio Kleman conmigo, que viene a hacer lo que yo no sé hacer, que es periodismo. Lo decía Rafa, en la apertura lo dice. Viene a hacer un poco hacer lo que yo no sé hacer, que es periodismo, ¿no? Claro. Yo le daba un poco de la parte esa de periodismo, y también la parte de la confianza, de que los músicos estaban con alguien que ellos conocían y en el cual confiaban, porque bueno, qué sé yo, ¿viste? El Indio no conocía a nadie de los de rock and pop. Claro. No conocía ni a Lalo, ni incluso los más conocidos, digo, ni a Lalo, ni a Pergolini, ni a La Puente. Y viste que el Indio, Los Redondos siempre han dicho que
han trabajado para su propia comodidad, digamos, Claro. iban donde se sentían cómodos, que por eso que la producción independiente la iniciaron porque no les resultaba cómodo ir a sentarse en la oficina de un jerarca de una compañía discográfica o de un manager o de un productor, entonces dijeron vamos a hacerlo nosotros. Y bueno, yo creo que un poco el razonamiento en el caso de cuando el Indio vino, que fue más de una vez a Piso 93, era eso. Bueno, voy porque está Claudio, que es amigo mío. Claro, y aparte ahí musicalizaba el Indio y los Redondos, esa noche por lo menos musicalizaron ellos. Sí, la cuestión, y esto pasó, bueno, también cuando vino Charlie, cuando vino Spinetta, cuando vino León, todos amigos míos a los cuales yo invité a Piso 93, que les pedíamos que ellos trajeran sus discos, porque también hay que recordar que era una época donde se musicalizaba con discos, discos de uno o de la radio en el mejor de los casos, discos físicos. Hay que ubicar un poco la cabeza en esas épocas. Entonces yo llevaba mis discos a Piso 93. Claro. Aparte, mirá, tengo una anécdota linda, que es que yo iba, para musicalizar Piso 93, la discoteca de la Rock and Pop se nutría, las novedades internacionales de la discoteca de Rock and Pop, las traía Daniel Greenbank de sus viajes por el exterior. El tipo que viajaba todo el tiempo, porque, bueno, era Daniel Greenbank, por el tema de los recitales que organizaba, contratar a artistas del exterior, qué sé yo, y entonces iba a una Tower, ponerle, y se compraba todas las últimas novedades y las traía. Entonces, con la excusa de mantener actualizado el programa con las novedades, yo me iba, todo esto gratis sin cobrar un mango, por supuesto, yo me iba durante la semana, ya cuando faltaban pocos días para el programa, ponerle, me iba a la Rock and Pop, revisaba la discoteca que había llegado de nuevo, me lo llevaba, los escuchaba en casa, los programaba, estamos hablando de discos long play, vinilos, los programaba y bueno, y los dejaba en la radio para que el día del programa los dejaba ya en la radio para que volvieran a la discoteca cuando se llevaba. Viste, había una persona que se llevaba los discos de nuevo a donde estaba Rock and Pop, que creo que en esa época estaba en Paseo Colón. Belgrano llegando a Paseo Colón. En Belgrano la radio, sí. Pero la Rock and Pop, las oficinas de Rock and Pop, donde curiosamente la discoteca de Rock and Pop no estaba en Belgrano, donde pensé estaba que la radio, estaba todo junto. estaba donde estaban las oficinas de Rock and Pop, que era por Paseo Colón en esa época. Mirá. Después se mudaron a esa casona en Belgrano. Bueno, así que nada, y el premio para mí era como, viste, un chico en la juguetería. Me traía, no sé, 4, 5, 6 discos de play nuevos que recién acababan de salir en Estados Unidos, que no los tenía nadie, era un tesoro eso. Los escuchaba en mi casa, tranquilo, los disfrutaba. Y bueno, después los llevaba, los programaba un tema, obviamente, en Piso 93, y los dejaba en la radio. Y y para retomar ahí de donde veníamos, los días que venía como un músico invitado, que le dedicábamos el programa entero, eran 2 horas, le pedíamos también que trajera sus discos, que musicalicen ellos. Y al Indio eso le encantaba, porque el Indio durante muchos años se las pasó haciendo unas ensaladas que les decía, haciendo cassette para su propia escucha, donde, bueno, que eran como lo que ahora diríamos una playlist. Con sus discos preferidos en un orden que él determinaba. Claro. Bueno, vamos a dejar un poquito la parte tuya periodística y charlamos un poco, porque bueno, estás pronto a dar otro recital. Tu disco tardó un poquito en salir. Chinese Democracy. Tardó unos cuantos años. Había mucho camino. Ahora estoy en la misma, así que si hay alguien que quiera
coproducir mi próximo disco Claro. conmigo, que se comunique, bienvenido. ¿Viste? ¿Tantos Yo invitados vas a siempre tener digo- también en este nuevo disco? ¿Eh? ¿Tantos invitados vas a tener también en este Claro, nuevo disco vamos como en a- este? Sí, espero que sí. Es una selección increíble de músicos. Sí, no va a ser la misma, pero sí me gustaría poder seguir invitando grandes amigos que admiro. Pero viste que, bueno, yo siempre cuento que el disco de la hora lo pude hacer porque Manu Quieto me ofreció el estudio, un estudio histórico de rock nacional, del Cielito, Claro. para que lo use, para que grabara mi disco sin ponerme un tope de horas ni nada. Y bueno, ahora estoy precisando así, alguien que otro Manu Quieto. Recordanos que me quiénes diga. colaboraron en Era Ahora. Están, bueno, León Gieco, Gustavo Santaolalla, que ya que los nombramos, está Claudio Gavis, Ciro Fogliata, La Mancha de Rolando, el grupo de Manu, está bueno, la base de Los Ratones, Roy Quiroga y Pablo Memi, está la base de la Mississippi, Claudio Canavo y Juan Carlos Tordó, está Daniel Colombres, está Claudia Puyó, está Ciro Fogliata, está Rodolfo García, el querido Rodolfo García, está Oveja Negra con Osquiamante, Willy Campins y Aníbal Forcada, está el Conejo Jolivet, Tremendo. está Ricardo Mollo y Diego Arnedo, y bueno, está Alejandro Balvis, un gran cantante uruguayo, y bueno, y algunos que me estoy olvidando, Jorge Seno, Pablo Adida, están los 9-9, Fernando Blanco y Lucrecia. Lucre López Sanz. Bueno, Tremendo. Una selección, como dijo Mariano, una No, selección. tremendo, tremendo. El domingo que viene hay un concierto, Claudio, hay un show. sí, el domingo que viene, que es 15 de junio, que es víspera de feriado, o sea que es un domingo que Vamos es a como poner un el sábado. flyer ahí mientras está. Bien, Sí. que es como un sábado, porque es víspera de feriado. Y bueno, Gillo, amigo, Gillo González, gran compositor, que sus temas han sido interpretados por Melingo, por Mimi Maura, por Hilda Lizarás, un montón de gente. Parte de Cienfuegos, además. Parte de Cienfuegos, exactamente, que ahora se han reunido. Viene haciendo un ciclo ahí en el lado B de Strummer, que es un lugar muy cálido, porque con mesitas y sillas, a diferencia del Stramer Bar que queda al lado, que es así más rock and roll, Sí. es para cosas más tranqui, digamos. Sí, sí. Viene haciendo un ciclo con un invitado diferente en cada fecha, y bueno, esta fecha del 15 de junio, el invitado soy yo, y voy a estar con los músicos con los que toco habitualmente, con Ramón de la Vega y Lucio Tapia, y está lindo pues ahí para compartir una noche de música acústica. Qué lindo. Después al final siempre nos juntamos, Gillo con nosotros, vamos a hacer un par de temas juntos, que ahí siempre se producen cosas medio imprevistas, y es gratis, no se cobra entrada, así que están todos y todas invitados. El 25 de marzo, Claudio, estamos encarando los últimos minutos ya del programa, fuiste destacado, personalidad justamente destacada de la cultura por la legislatura porteña. Mucha emoción, muchísima gente, músicos, periodistas, gente del ambiente de la cultura rock justamente te acompañó ahí también tuve la facilidad de estar para acompañarte una vez más a vos. Hoy, después de un tiempito también que pasó, ¿cómo viviste eso? Si tenés que volver a evocarlo. Bueno, con mucha emoción, y la verdad es que es un mimo que, bueno, que se valora mucho, porque como de alguna manera dije en el discurso mío, Sí, sí. es como el primer reconocimiento después de casi 50 años de trabajo que viene del lado del mainstream, de la cultura oficial, Claro. digamos. Nunca vino nada de ese lado.
Es el precio que uno ha pagado por pertenecer a la contracultura, quizás. Así que se valora muchísimo, y bueno, y valoré especialmente los discursos que fueron brillantes de los amigos que invité, que son también referentes, Daniel Ripoll, Alfredo Rosso, Humphrey Incillo y Ricky Tapia de la Mississippi. También, bueno, los amigos que me mandaron mensajes a través de video, que fueron León Gieco, Miguel Cantilo, David Lebón, Claudio Gavis. Claudio Gavis está en el disco, me parece que me olvidé de mencionar. Lo mencionaste. Okay. Lo mencionaste. Claudio Gavis, muchos amigos que estaban de repente en el exterior. Jorge Nasser, representante de Uruguay, que es un país al que quiero mucho y con el que tengo lazos muy fuertes. Y Lito Nevia, y no sé, Billy Bond, bueno. Ajá. Referentes que también mandaron sus mensajes para estar presentes ese día, así que nada, lo recuerdo con alegría y con mucha emoción. Realmente salió hermoso, por suerte. La verdad que sí. También tuviste, bueno, justamente mencionó a Billy Bond. Tuviste también la suerte de estar tocando la guitarra con Billy Bond ahí en el Gran Rex en enero, y ahora en agosto hay otro, no sé si estarás invitado también de vuelta, pero... Billy Bond me dijo que me invitaba, espero que no se arrepienta. Claro, a ver, pero me dijo igual Bondo, acordate, ¿no? Claro, sí, me dijo que iba a estar invitado en Rompan Todo bis, que va a ser el 13 de agosto en el Gran Rex, así que esperándolo con mucha expectativa, y la verdad que fue un recital inolvidable para los que participamos y para el público. Totalmente. La gente se quedó con la boca abierta porque realmente nunca habían visto dentro del rock un recital de esa dimensión, ¿no? Con esa producción, con esa cantidad de músicos, con esos temas que ya son todos clásicos. Fue realmente una noche de aquella. Hablando de clásicos, Sky está haciendo un tema tuyo, Bogart Boogie. Bogart Blues. Sí, bueno, es de los dos en realidad. Ese había quedado un poco en el olvido. ¿Cómo fue la historia con ese tema? Bueno, es un tema. En un momento compusimos una tandita de temas juntos. Él tenía algunas músicas que sentía que no entraban en la onda de Los Redondos, y me las pasó a ver si a mí se me ocurría alguna música. Musicalicé 3 o 4. Una de ellas fue el Bogart Blues, que después tuve el gusto de que lo grabara en uno de sus discos solistas, en Talismán, y yo lo grabé mi versión en mi disco de la hora. Él lo hizo solo con la viola, lo toca también en vivo solo con la viola, una versión así despojada. Yo lo grabé así con banda y con coros, todo lo contrario. Y bueno, y en vivo estoy haciendo otro más de la cosecha de temas que compusimos con Sky, que se llama Como el País, y que espero poder grabarlo en el próximo. Y si Dios quiere, invitarlo a Sky a que toque. Claudio Kleiman, periodista, escritor, músico, amigo, referente, muchísimas gracias. Ciudadano Ilustre. Ciudadano Ilustre, es la primera vez que tenemos un personalidad hasta acá de la cultura, la ciudad de Buenos Aires. Qué honor para nosotros. Muchísimas gracias, Claudio, como siempre. Un gustazo. Darío querido, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Mariano, gracias a todos, y bueno, vamos cerrando entonces, nos vemos la semana próxima. Seguimos navegando en este mar de turbulencia, nadie se salva solo, gente. Gracias a Laura, gracias a Nico. Nos vamos con un tema que eligió el amigo Darío. Sí, el disco favor. Era Ahora, Salvaje. Chau. Vos no me dejaste ninguna opción. Era el puñal o el corazón.